La voz del corazón. Capítulo 9. Del observador al visionario. Feliz el que comprende que es necesario cambiar mucho para seguir siendo siempre el mismo. Don Elder Cámara. Inés era una persona muy activa. Trabajaba de enfermera en un geriátrico. Al terminar la jornada laboral, se iba corriendo al gimnasio. Luego sacaba de paseo a su perra y con el poco tiempo que le quedaba, se ocupaba de las labores de la casa. Su vida era un trajín frenético de actividades en el que la sensación de no disponer de tiempo era constante. Cuando vino a verme, había comenzado a tener lo que ella llamaba sobresaltos espontáneos. De vez en cuando, su sistema nervioso se activaba de forma repentina y su organismo daba un respingo, como si la hubieran enchufado a una corriente. En nuestro primer encuentro le sugerí que respirase hondo y que centrara su atención en el cuerpo. Al principio me miró desconcertada, pues no sabía cómo hacerlo, pero finalmente accedió a intentarlo. Respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a observarse. Al cabo de un minuto le pregunté qué estaba viendo. Su confusión fue aún mayor. Era incapaz de detener su mente. Cuando pudo observar sus pensamientos, comprendió que se pasaba la vida pensando en las muchas cosas que tenía que hacer. Además de precipitarse hacia el futuro, se esforzaba por encontrar una explicación lógica para todo y con frecuencia se preocupaba. Eso le causaba mucha ansiedad. A medida que se fue relajando, su comprensión se tornó más lúcida. Advirtió que mantenía esta dinámica desde la voluntad y que el esfuerzo que hacía era muy elevado, tanto que su cuerpo había empezado a enviarle señales de agotamiento. Volví a pedirle que respirase con tranquilidad y que se hiciera consciente de sus sensaciones físicas, de sus estados emocionales y también que no se aferrara a las ideas que acudían a su mente. Entonces descubrió que esa posibilidad le daba miedo. Le aseguré que ese miedo era imaginario y desproporcionado y que podía confiar plenamente en su cuerpo. A partir de ese momento empezó a respirar con más calma y finalmente se dio cuenta de que podía hacerse presente sin ningún riesgo. Su sorpresa fue tan grande que soltó una carcajada de pura emoción. Había cambiado la percepción sobre su propia realidad y lo había hecho observando su cuerpo, sus emociones y su mente. Si deseas descubrirte interiormente y mejorar algún aspecto de tu vida, tienes que desarrollar el recurso del observador. Debes hacerte consciente de las sensaciones físicas, los estados emocionales y las ideas que circulan por tu mente. El hecho de observar el ego de forma imparcial sienta las bases para su transformación. Dicho de otra forma, al dejar de identificarte con tus señas de identidad, cuerpo, emociones y mente, puedes dedicarte a moldear tu personalidad. Esta habilidad es muy valiosa. Básicamente consiste en liberar las resistencias internas que se están oponiendo a la realización de tus deseos e incorporar las virtudes personales que más útiles te resulten. Además de forjar tu carácter, también puedes crear las condiciones óptimas para hacer realidad tus sueños. Esto equivale a activar las líneas de tiempo por las que deseas transitar en el futuro, es decir, las experiencias que quieres vivir. Cuando aprendes a dirigir tu vida de una forma creativa, te conviertes en un visionario y te haces dueño de tu propio destino. Los beneficios de ser un observador ecuánime. Activar el recurso del observador implica tomar distancia de nosotros mismos. Es un ejercicio de autoconciencia que nos ayuda a monitorizar nuestros procesos físicos, emocionales y mentales. En la psicoterapia, que se centra en el sentido que le damos a la vida, o logoterapia, esta herramienta es fundamental y constituye los cimientos a partir de los cuales la persona puede autorregular su comportamiento. Sea como fuere, cuando te distancias de tus señas de identidad, trasciendes el ego y entras en los dominios del espíritu. En la práctica es un ejercicio que te aporta poder personal o autodominio, es decir, en primer lugar aumentas la conciencia corporal.
Estás en contacto con tu sistema interno de equilibrado, escuchas mejor las señales que te envía tu cuerpo y atiendes tus necesidades físicas de manera natural. Por ejemplo, comes cuando tienes hambre y solo la cantidad que necesitas, combinas mejor los alimentos y eliges aquellos que son naturales, te hidratas bien, descansas lo suficiente, ni mucho ni poco, tomas el sol y el aire, respiras de manera completa, te depuras de forma regular, haces ejercicio. El resultado es una salud más robusta y una sensibilidad equilibrada. El organismo se hace más resistente, más flexible y más fuerte. Abre sus canales internos y permite que la energía del amor fluya sin trabas. Cuando el cuerpo eleva su vibración, las emociones dolorosas reducen sus efectos negativos y la mente se estabiliza. En segundo lugar, comprendes mejor las emociones perturbadoras. Las emociones como la ira, el miedo, la insatisfacción, la tristeza, el odio, la desconfianza, etc., se producen porque un estímulo, interno o externo, las desencadena. Entonces se origina una descarga de energía que provoca una acción. Cuando esta energía se agota, la emoción se extingue. En cambio, los sentimientos como el amor, la alegría, la confianza, la compasión, etc., son estables y no siempre precisan de un impulso que los active. A un hijo, por ejemplo, se le quiere siempre. Sin embargo, si hace algo que no nos parece bien, puede alterar nuestro equilibrio emocional por un tiempo. Comprender una emoción perturbadora significa ser capaz de observarla cuando surge. También implica conocer los estímulos que la provocan y darse cuenta de los malos funcionamientos a los que conduce. De este modo, aunque sigas afectado por ella, tendrás capacidad para regularla y con el tiempo dejará de estar presente o disminuirá en intensidad. En otras palabras, ya no te arrastrará a vivir lo que no deseas y no te creará problemas. En su lugar disfrutarás de sentimientos positivos y podrás compartirlos creando armonía y bienestar a tu alrededor. Finalmente, cuando activas el recurso del observador, controlas la mente. Es decir, la mente comienza a hacer lo que tú deseas y permanece estable. Ganas en concentración, mejoras la intención que pones en lo que haces y diriges la acción con espontaneidad y autodeterminación. También disciernes mejor lo que es valioso de lo que no lo es. Cuando la mente permanece en equilibrio, los sistemas colectivos de creencias dejan de tener poder sobre ti. Puedes eliminar las ideas infecciosas de manera fulminante, la rumiación se acaba, e incorporar con firmeza a tu personalidad las que son útiles. Ya no dudas de ellas. Por otro lado, la intuición y la razón trabajan en equipo y lo hacen guiadas por el cuerpo y el ser superior. Esta colaboración te otorga equilibrio y confianza en ti mismo. En consecuencia, tus decisiones son ecuánimes, es decir, están alineadas con el alma y al mismo tiempo tienen visos de realidad. Al controlar la mente ahorras mucha energía y dejas de agotarte innecesariamente. De esta forma tienes más espacio para imaginar lo que quieres ser y comienzas a crear la realidad que deseas atraer a tu vida. Resumen de enseñanzas. El poder personal implica disponer de una buena conciencia corporal, comprender y regular los estados de ánimo negativos y controlar la mente para que haga exactamente lo que nosotros queremos. Para incorporar este recurso a tu vida cotidiana necesitas entrenarte previamente. Si meditas 15 o 20 minutos diarios durante 21 días, obtendrás resultados concretos. Lo más práctico es que permanezcas sentado en el suelo sobre un cojín y con las piernas cruzadas, pero también lo puedes hacer en una silla. Mantén la espalda erguida, no rígida. Sitúa la barbilla ligeramente inclinada hacia adelante, la lengua en el paladar, justo encima de los dientes, y las manos en el regazo o en las rodillas, hacia abajo o hacia arriba. Respira con el abdomen lenta y pausadamente. Lo más importante es que te quedes inmóvil y en silencio, que relajes la mente y que focalices la atención en la respiración. El objetivo es que dejes de hacer y comiences a ser.
Céntrate en aflojar el cuerpo. Con cada inspiración visualiza cómo te llenas de energía y de luz blanca y con cada expiración cómo expulsas tensiones, miedos y prejuicios. De forma gradual vete soltando la coronilla, las sienes, la frente, los ojos, la mandíbula, la lengua, el cuello, los hombros, los brazos, las manos, el pecho, la espalda, el abdomen y finalmente la zona lumbar. Déjate caer sobre el cuerpo, como si el alma o la conciencia se precipitasen poco a poco sobre él. Al llegar a las caderas, siente todo el peso corporal y siéntate sobre los isquiones. Acto seguido, relaja las piernas y visualiza unas raíces que salen de tus pies y te conectan con la tierra. Durante todo el proceso, debes revisar tu postura de forma periódica y chequear cada uno de los puntos que he mencionado. La idea es que te puedas sostener en equilibrio sin esfuerzo y que la energía circule libremente. Esta habilidad se llama alineación esquelética. En este punto, tu mente ya debería estar más relajada que al inicio de la meditación. No obstante, sostén la intención de soltarla aún más. Abre el corazón y visualiza un gran océano en calma o un cielo completamente despejado. La clave está en que experimentes todo lo que te sucede sin interpretarlo, sin pretender cambiarlo y sin esperar resultados concretos. Dado que el cuerpo expresa siempre el estado real en el que nos encontramos, en ocasiones puedes llegar a sentirte incómodo. Es posible que surjan tensiones, desequilibrios, cambios de temperatura o incluso dolor físico. Si este último es muy intenso, puedes mover ligeramente tu posición, pero procura mantener la espalda lo más erguida posible. Otra opción es que te apoyes en el respaldo de la silla o en la pared. En ningún caso se trata de soportar estoicamente el dolor. Para facilitar el proceso, con cada expiración puedes repetir la siguiente secuencia de palabras: soltar tensiones, permitir que suceda la transformación y agradecer los logros obtenidos. De esta forma mantienes el propósito de progresar y el ejercicio se simplifica. Además de las sensaciones físicas, que pueden oscilar desde lo agradable hasta lo desagradable, observa también las emociones perturbadoras que aparezcan. Para liberarlas debes permitir que se expresen. Déjate sentir el miedo, la precipitación, la ira, las ganas de huir, la impotencia, la ansiedad, el abandono, la impaciencia. Si deseas sembrar en terreno fértil, tienes que poner la atención en la respiración abdominal y dejar que el cuerpo regule la experiencia de forma natural. Las emociones están íntimamente relacionadas con las sensaciones físicas y suelen localizarse en el área del vientre. En este punto es posible que emerjan a la conciencia los aspectos de tu personalidad que necesitan ser sanados. Quizá te veas a ti mismo como una persona que se siente abandonada, que se queja, odia, desconfía, huye, se enfada, es intransigente, etc. No tengas miedo de tu oscuridad. Siempre que percibes una zona de sombra es porque tienes energía para integrarla y trascenderla. En caso contrario, no saldría a la luz y permanecería oculta en el inconsciente. Sea como fuere, obsérvate con ecuanimidad y no te empeñes en transformar nada. A veces la información que emerge a la conciencia es muy reveladora y alude a las causas del conflicto emocional que pretendemos liberar. En este caso, toma buena nota y celébralo. El siguiente paso que tienes que dar es observar las interferencias de la mente. Quizá te descubras en pensamientos del tipo: ¿qué estoy haciendo? Con todo el trabajo que tengo, yo no sirvo para esto, es inútil, ¿qué dirían otras personas si me vieran? Etcétera. La mente es especialista en sabotear cualquier proceso de desarrollo personal en el que se vea involucrada una emoción negativa. Su objetivo es llevarte de vuelta a una zona de confort conocida. Si una idea nociva aparece y se mantiene con mucha persistencia, no te andes con contemplaciones y erradícala de manera fulminante. Para ello puedes repetir el siguiente mantra: que esta perturbación mental sea eliminada de inmediato.
Te recomiendo que utilices esta frase u otras de tu cosecha en cualquier situación vital en la que tu mente se dispare sin control. Imagínate que vas camino de la oficina y te acuerdas de la faena que te hizo tu compañero el día anterior. Empiezas a sentir un ligero resquemor, pero en lugar de respirarlo y dejarlo marchar, te pones a maldecir a tu colega. La rumiación hace que tus pensamientos vibren en una frecuencia más baja y transforma la frustración en ira. El resultado es que tu dolor aumenta y terminas atrayendo a tu vida personas o situaciones relacionadas con la intransigencia, el enojo, el odio. Otra forma de estabilizar el pensamiento consiste en que te hagas la siguiente pregunta. ¿Me beneficia seguir esta idea, mantenerla conmigo o hacerle caso? Mientras estés haciendo el ejercicio, debes dejar que la respuesta llegue hasta ti de forma natural. Sé honesto y comprobarás que la mente se relaja y la conciencia se amplía. En este sentido, lo importante es que no incrementes las situaciones potenciales de deterioro. Si tienes alguna sensación física desagradable, no te centres en ella, no la magnifiques, no la interpretes, no busques las causas y no la justifiques. Lo único que debes hacer es respirar y observar cómo se transforma. Si lo que sientes es una emoción negativa, haz lo mismo. La mente debe permanecer bien flexible y concentrada en registrar, pero no en fijar, los mensajes que le envía el cuerpo físico y el emocional. Recuerda que los pensamientos son como caballos salvajes que necesitan ser domados. Además, la mayoría pertenecen al imaginario colectivo, es decir, ni siquiera son tuyos. Lo único que haces es identificarte con ellos y apropiártelos. Resumen de enseñanzas. El observador es consciente de las sensaciones físicas, de los estados emocionales y de las ideas que fabricamos con la mente. Contempla estos tres estados desde la neutralidad, sin etiquetarlos, sin justificarlos y sin pretender cambiarlos. Cuando accedemos a un estado de observación ecuánime, estas tres fases, atención a las sensaciones físicas, a las emociones y a la mente, se unifican y la experiencia es holística. La mente mueve libremente la conciencia hacia el cuerpo, hacia los estados de ánimo y hacia los pensamientos. Si nunca has meditado, al principio puede resultarte algo confuso. En este caso es muy conveniente que lo vayas haciendo por partes. Cuando te hayas acostumbrado, podrás activar el recurso del observador formulándote preguntas como ¿qué hay de nuevo ahora? ¿Qué sucede en este momento? El hecho de interrogarte sobre el presente mejora tu enfoque y te ayuda a experimentar y a descubrir lo que la vida te está ofreciendo. Así podrás conectar con tu esencia de una forma más nítida. En cualquier caso, entrenar estabilidad es muy útil e interesante, pues favorece la salud física, el equilibrio emocional y el control mental. También mejora nuestro sistema de relaciones. ¿Por qué motivo? Al tener más poder personal, la inercia de los sistemas de creencias colectivos se debilita y su energía puede ser neutralizada. De esta forma te puedes comportar de forma creativa en lugar de reactiva. Ten en cuenta que estas presunciones son muy poderosas y que están actuando sobre ti como si fueran imanes. Veamos un ejemplo. Si muchas personas de raza blanca piensan que son superiores a los negros, formarán una creencia racista. Esta idea se moverá a través de la dimensión astral y llegará hasta ti. Si tu autoestima es baja, serás vulnerable a este credo. Las personas que tienen una mala imagen de sí mismas son propensas a creerse superiores a otros seres. De este modo compensan su negatividad, la proyectan hacia afuera y encubren su autorrechazo, lo niegan. Si te encuentras en esta posición, es muy probable que cuando leas una noticia sobre el supremacismo de la raza blanca, la idea de que ésta es superior a la negra se apodere de tu mente. Sin embargo, no lo hará porque tú lo pienses, sino porque en el fondo te sientes inferior a otros seres. Lo bueno es que si eres capaz de regular tus estados de ánimo, no sentirás la necesidad de identificarte con una idea tan descabellada y te comportarás de forma creativa.
El poder de la imaginación, el camino del visionario. El Tao siempre está en paz, vence sin competir, responde sin hablar, llega sin ser llamado, logra sin un plan. Lao Tse. De modo general, esto es lo que sucede cuando comienzas a tomar conciencia del enorme poder que reside detrás del observador. En realidad, tal y como reza el Tao, no tienes que hacer nada. Tan solo observa la impermanencia, es decir, el hecho mismo de que todo lo que experimentas a nivel físico, emocional y mental es transitorio. En esta práctica los objetivos no existen ni hay que llegar a una meta concreta. Tampoco necesitas interpretar lo que sucede. La idea es dejar de hacer y comenzar a ser. Cuando nos establecemos en el observador, la mente se relaja y puede enfocar la conciencia en otras dimensiones de la realidad. Esto equivale a hacernos aún más presentes y a jugar con el tiempo, pasado y futuro. Para ello usamos la imaginación y activamos el recurso del visionario. El escritor estadounidense Henry Miller afirma: «La imaginación es la voz del atrevimiento». Y según el filósofo prusiano-ruso Immanuel Kant, la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. En efecto, la imaginación es el medio que utilizamos para comunicarnos con el alma y facilitar su aprendizaje. La podemos emplear para liberar el dolor emocional que reside en el pasado y también para facilitar que nuestros más profundos anhelos se materialicen. Constituye una de nuestras herramientas más poderosas y conviene que te acostumbres a utilizarla de forma creativa. Si ves que te cuesta servirte de ella, acuérdate de cuando eras niño. En cierta ocasión, un discípulo le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿qué debo hacer para no sentirme molesto? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes o se muestran indiferentes a tus enseñanzas. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro con las que te calumnian». «Pues entonces vive como las flores», le aconsejó el maestro. «¿Y qué es vivir como las flores?», preguntó el discípulo. «Pon atención», continuó el maestro señalando unas azucenas que crecían en el jardín. «¿Ves esas flores? Nacen en el estiércol y sin embargo son puras y están perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les resulta útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura y la belleza de sus pétalos». Una respiración completa, lenta y pausada permite que las emociones estancadas se diluyan gradualmente. Si las sostienes de forma amorosa y compasiva, puedes crear un enfoque favorable y acelerar el proceso de tu realización personal. Uno de los métodos más poderosos consiste en transformar tu dolor en un niño herido y hablarle con ternura. Este símbolo representa la parte de ti que ha experimentado los traumas que quieres resolver. Está anclado en el pasado y funciona con un material psicológico que procede de la infancia. Es el niño que se enfada si alguien le lleva la contraria, que controla su entorno de forma obsesiva, que niega sus sentimientos para protegerse, que se queja cuando las cosas no le salen bien, etc. Si reconoces tu propio dolor interno y te decides a liberarlo, lo podrás ver. Es desconfiado, tiene miedo a que le hagan daño y se siente abandonado. No obstante, está lleno de experiencia, valor y autenticidad. Establece un diálogo constructivo con él. Dile que estás a su entera disposición para todo lo que necesite y que le apoyas de forma incondicional. Sé muy paciente, abrázalo con amor y sosténlo con una intención compasiva. Comprobarás que esta parte dolorida de ti gana en confianza y seguridad. A medida que te vas haciendo consciente de tu parte herida, retiras el velo que te está separando de tu esencia y te resulta más sencillo reconocerte y realizar aquello que has venido a crear. Normalmente, este atisbo de lucidez va acompañado por un sentimiento de asombro, admiración y belleza. De todas formas, cada vez que abraces a tu niño herido y te liberes del dolor que lo acompaña, es importante que te concedas un tiempo de integración. A toda experiencia sanadora le sigue otra en la que es necesario reeducar el comportamiento.
Desde el punto de vista espiritual, esto equivale a adaptar tu vida a la nueva energía que te llega desde tu núcleo divino interno. Esta fase puede durar más o menos tiempo, días, semanas, meses. Todo dependerá de tu situación personal y del contexto en el que vivas. La primera vez que conecté con mi niño herido fue en una sesión con la terapeuta sudafricana Margot Lochenberg. Ella se encontraba en Sudáfrica y yo en España. Hacíamos las sesiones por Skype y resultaban muy intensas y emocionantes. Según el principio holográfico, la energía puede viajar por el espacio y actuar sobre el cuerpo físico para sanarlo. Es totalmente cierto. Después de las presentaciones, comencé a respirar y a dejar que mi cuerpo procesara la vivencia del momento presente. Al principio sentí mucha ira, tensé los músculos y torcí el gesto. A los 10 minutos sucedió lo imprevisto. De repente vi la imagen de un niño acurrucado. Estaba sentado en el suelo y me miraba con gesto iracundo y temeroso. Le dije a Margot lo que estaba viendo y ella soltó un suspiro de asombro. Me indicó que lo observara con ternura y que lo sostuviese de forma amorosa. Al cabo de un rato empecé a hablarle. Poco a poco el niño se fue relajando, cambió su mirada y finalmente me sonrió y aceptó mi presencia. Sentí su coraje y su enorme fuerza. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese niño herido era en realidad yo mismo. Comencé a llorar de emoción. Cuando me hube calmado, le pedí perdón por haberle tenido abandonado tanto tiempo y le prometí mi apoyo y mi amor incondicional. Ya nunca le han faltado. A medida que liberaba mi rencor, se abría ante mí un espacio nuevo que era colmado de luz blanca y amor divino. Cuando finalmente la rabia desapareció por completo, me sumergí en un estado de paz y arrobamiento difícil de explicar con palabras. No recuerdo cuánto tiempo estuve así. De pronto escuché una voz al otro lado del cable. Era Margot que me hablaba con dulzura. Me felicitó por los progresos realizados y me recomendó descansar para integrar bien la experiencia. La sesión había terminado. La magia es un puente que te permite ir del mundo visible al invisible y aprender las lecciones de ambos mundos. Paulo Coelho. También puedes usar la imaginación para convertir el aspecto de tu personalidad que quieres dejar atrás en un ser que se encuentra a punto de morir. Por ejemplo, una persona anciana o un animal. Solo tienes que visualizarlo. Permite que tome forma y recréate en su aspecto físico. Los seres moribundos suelen intentar aferrarse a la vida, así que tienes que mirarlos con compasión. Si eres honesto, comprobarás que portan un mensaje. Por un lado, te dicen que estás preparado para moverte en una frecuencia más elevada y soltar la densidad propia de tu vieja personalidad. Por otro, que opones resistencia, pues en el fondo te da miedo. Sea lo que fuere lo que hayas imaginado, recuérdale que ha llegado su hora. Despídete de él, deséale una buena transición y déjalo partir. En cierta ocasión, una mujer me comentó que haciendo este ejercicio se había despedido de su padre muerto hacía 2 años. Había liberado mucho dolor y se había reconciliado consigo misma. Una tercera opción consiste en invocar a la muerte y entregarle tu parte dolorida. La muerte es una buena aliada y siempre está dispuesta a colaborar en nuestro crecimiento personal. Imagínate un río con una barca. En ella se encuentra el ángel de la muerte. Desde ti sale un sendero y por él camina una persona. Simboliza tu dolor interno y el aspecto de ti mismo al que deseas trascender. Llega hasta el bote, se sube a él y se acomoda junto a otros seres que también deben partir. La muerte mueve los remos y la barca se aleja hasta perderse entre la niebla. El fundador de la logoterapia, el psiquiatra austriaco Viktor Frankl, estuvo 3 años en un campo de concentración nazi. Su padre, su esposa y su hermano murieron como consecuencia de las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidos. Tan solo su hermana y él consiguieron salvarse de la barbarie.
Este médico extraordinario basó su trabajo en el poder del espíritu para confrontar la realidad social e individual y transformarla. En su opinión, la capacidad para distanciarnos de nosotros mismos es fundamental a la hora de sanar nuestras heridas. Los elementos que creamos con la imaginación son de carácter trascendente y poseen un gran poder transformador. Se llaman recursos noéticos. Su presencia es una combinación entre lo que imaginamos con la mente y lo que se manifiesta en nuestro campo de energía, al nivel astral, de forma espontánea. En este sentido, si deseas liberarte de tu pesadumbre, puedes solicitar la ayuda de fuerzas elementales, agua, fuego, aire y tierra, de algún animal de poder, de seres multidimensionales, por ejemplo, guías espirituales o ancestros, o de la propia tierra. Permanece atento, agradéceles su presencia, entrégales tu desconsuelo y deja que actúen sobre ti. Cuando te mueves a favor de la vida, el universo entero confabula para ayudarte. No tengas prejuicios y arriésgate a crear la realidad que deseas experimentar. Te sorprenderás de los resultados. Resumen de enseñanzas. El recurso del visionario se activa con la imaginación. Gracias a él nos comunicamos con el alma y aceleramos su aprendizaje. Al liberar el dolor interno de forma consciente, evitamos el advenimiento de una crisis personal. La segunda gran función del visionario consiste en recrear el futuro. En este sentido, puedes trabajar con él para incorporar las virtudes personales que más te gusten o para que tus deseos se materialicen con más facilidad. La atención te permite concentrar la energía en un propósito concreto. Elige lo que quieres ser y vea por ello. No cambies de criterio cada 2x3 y no te pongas el objetivo general de ser feliz. Tu atención debe de estar centrada en dos cosas: tu deseo y la cualidad personal que más necesitas desarrollar para facilitar su logro. En relación a la segunda, puedes optar por muchas virtudes: la perseverancia, la confianza, la fe, el valor, la bondad, la paciencia, la compasión, la satisfacción, la sencillez, la autoafirmación. Los brillos del alma son tan amplios que te pueden conducir por el terreno de la dispersión. Por eso debes concentrarte en cultivar uno cada vez. Como en la fase del observador ya has localizado tu resistencia, ira, abandono, desconfianza, orgullo, insatisfacción, una opción válida consiste en pensar en la capacidad personal que mejor la contrarresta. En todo caso, antes de reflexionar o meditar, viene muy bien escribir sobre la virtud que hayas elegido. En tu escrito debes reflejar situaciones del pasado en las que la utilizaste con éxito. Describe los beneficios que obtendrías si la practicases. Hazlo con detalle y sé meticuloso. Una vez redactado, reflexiona sobre tus palabras, contrástalo con otras fuentes de información y elabora un documento final. Luego léelo de nuevo muy despacio, respira hondo en cada frase y asegúrate de que estás de acuerdo con lo que has puesto. Con este sistema elaboras los argumentos irrebatibles que necesitas para meditar sobre la virtud elegida y para practicarla en la vida cotidiana. Supongamos que has decidido trabajar con la paciencia. Cuando estés meditando, invoca su significado y los beneficios que has escrito previamente. Trae a la memoria situaciones pasadas en las que fuiste paciente y hazte algunas preguntas. ¿Qué puedo lograr con esta habilidad? ¿Es útil o beneficiosa para mí? ¿Cómo influyo en mi entorno a partir de ella? Ahora imagina situaciones futuras en las que puedas ensayarla. Se trata de que mantengas la mente concentrada en la virtud. Si te distraes, algo que sucede de manera espontánea, haz el esfuerzo de volver sobre ella. En cualquier caso, cada vez que recuerdes algo, te hagas alguna pregunta o visualices una situación, tienes que respirar, dejarte caer sobre el cuerpo y asentar en el corazón los resultados de tu intento. De esta forma grabas en el organismo las ideas que creas con la mente. No olvides que los cambios que deseas realizar solo son significativos
cuando quedan inscritos en tu biología. Otro aspecto fundamental es que liberes las perturbaciones que surjan y que experimentes sentimientos positivos. A veces la idea de ser paciente te puede producir ansiedad, indiferencia. Para sentir placer debes mantener activo el recurso del observador. Si tu desazón es muy intensa y te resulta imposible sentirte bien, en lugar de vivir la paciencia, debes desear que su semilla germine y crezca en tu corazón. Dicho de otra forma, si no puedes ser paciente, desea serlo. A medida que sostengas esta intención, te irás haciendo más receptivo al deleite y llegado un momento, tu cuerpo se relajará y la virtud pasará a formar parte de tu vida. ¿Te das cuenta? Por un lado, estás viviendo la zozobra propia de tu resistencia a ser una persona tranquila y por otro, el bienestar derivado de serlo. Es un diálogo muy franco en el que abandonas de forma progresiva tu vieja personalidad para dar cabida a la nueva. El éxito de esta práctica reside en la perseverancia. Como dice la educadora emocional española Elsa Punset, al cerebro hay que entrenarlo como a un músculo. Una vez terminada la meditación, es muy importante que des las gracias a la vida y a ti mismo por el avance conseguido. El agradecimiento es una actitud muy potente. Celébralo con regocijo y dedica la práctica al mejoramiento de todos los seres y a la tierra. Posteriormente es importante que integres en la vida cotidiana la virtud sobre la que has trabajado. A medida que la vayas poniendo en práctica, el cuerpo te irá pidiendo más calma y menos impaciencia. Comenzarás a pensar y a sentir en esos términos y atraerás a tu vida situaciones que estén en sintonía con tu aspiración. Cada vez que actúes desde el sosiego te sentirás muy bien, obtendrás sabiduría y tu sistema de relaciones confirmará tu nuevo estado del ser. Por otra parte, el medio ambiente en el que vives dejará de limitarte con sus miedos y sus prejuicios y situarás tu atención con más facilidad en la realidad que estás fabricando, ser paciente. Está demostrado que a medida que el lóbulo frontal del cerebro se torna más activo, la influencia que ejerce el entorno sobre las personas disminuye. Esta parte del cerebro, que ocupa nada menos que el 40% de su volumen, es la encargada de observar la realidad y dirigir la conducta. Ahora imagina que todo el mundo fuese capaz de hacer lo que acabo de describir y que este sencillo método se incorporase al sistema educativo desde la infancia. ¿Qué crees que sucedería en unas pocas generaciones? Resumen de enseñanzas. Recrear el futuro implica imaginarlo. Una de las utilidades más beneficiosas consiste en incorporar virtudes a nuestra personalidad. El recurso del visionario puede ayudarte también a crear las condiciones energéticas más propicias para que tus aspiraciones se hagan realidad. Recuperarte de una enfermedad, encontrar un buen trabajo, una persona con la que compartir tu vida, terminar un proyecto con éxito, tener un hijo, cambiarte de casa. En este sentido, es importante diferenciar entre deseo y fantasía. Los deseos son puros y son reales. La pureza indica que resuenan con tu esencia. Esto lo sabes porque a la hora de recrearlos o pensar en ellos, el sentimiento que experimentas es placentero. Las fantasías, en cambio, te proporcionan la apariencia de felicidad, pero encubren el miedo al compromiso. Además de su autenticidad, los deseos son reales, es decir, la posibilidad de que se materialicen es innegable. En este sentido, debes utilizar la razón y observar cuán cerca o lejos estás de ellos. Un deseo es el resultado de una vibración mental concentrada, a saber, es elaborado por una mente equilibrada y vigorosa. La fantasía, sin embargo, no presenta fronteras. Puede ser irrealizable, volar, respirar bajo el agua, vivir eternamente, y la energía que la mueve está dispersa. Por eso las posibilidades de que se manifieste en la realidad física son mínimas. A la hora de formular un deseo, es fundamental que resuenes con él. Tienes que percibir que ya se está manifestando en el momento presente.
Visualízalo con todo lujo de detalles y siente su presencia en tu corazón. De nada sirve creer que quizás se cumpla. Si quieres que la práctica funcione, tienes que sentirlo como un anhelo irrenunciable. Para el ego, esta situación es contradictoria, pues lo que vive es todo lo contrario, es decir, su ausencia. A partir de aquí es muy fácil que el deseo se contamine con una emoción negativa. Por ejemplo, si una persona tiene un tumor, la cercanía de la muerte le asustará y le resultará difícil experimentar el sentimiento placentero que proporciona la salud. Para vibrar con los sentimientos positivos propios de un estado saludable, necesita observar y aceptar incondicionalmente su miedo a la muerte. En caso contrario, la mente se tensará y creará una dualidad entre lo que quiere llegar a ser, una persona sana, y lo que siente que es, un enfermo. En otras palabras, el deseo no resonará con su esencia, sino con el miedo a morir, y su proceso de sanación será más costoso. La práctica consciente del deseo es poderosa, pero requiere presencia, es decir, conciencia corporal y rendición incondicional al espíritu. Antes de terminar, es necesario que sueltes el deseo. Esto también se aplica al trabajo con las virtudes personales. Tienes que entrar en el campo unificado del espíritu, allí donde reinan todas las posibilidades. Este lugar lo puedes sentir como un vacío interior, como un espacio sin tiempo o como una vibración holográfica. Cuanto mayor sea tu oscilación, mejor te vas a sentir y más cerca estarás de tu esencia. Asimismo, al ser más energía y menos materia, tus probabilidades de transformación aumentarán de forma exponencial. Aquí lo que tienes que hacer es sostener la intención de ser uno con la totalidad, con Dios, con el amor. En todo caso, no te aferres al deseo, a su forma, y permite que la vida te sorprenda. Para soltarlo puedes imaginar que es una gota de agua que desaparece en el océano, una flor que lanza sus semillas al viento, una chispa de fuego que se desprende de una hoguera, un pájaro que emprende el vuelo. El doctor y sanador cuántico indio Deepak Chopra expresa muy bien esta idea. En sus palabras, liberar las intenciones y los deseos significa sembrarlos en el suelo fértil de la potencialidad pura y esperar a que florezcan en el momento propicio. No es conveniente desenterrar las semillas de los deseos para ver si están creciendo, ni aferrarse rígidamente a la manera en que deben desarrollarse. Lo único que hay que hacer es dejarlas libres y esperar a que el universo haga su trabajo. Desear es un hecho energético y se produce de manera continua. En cierto sentido, es una acción inconsciente. Siempre estamos deseando cosas. La práctica de liberar el dolor interno y recrear el futuro es un ejercicio de impecabilidad que nos conduce a integrar el espíritu y el ego. Con él, el pensamiento, la palabra y la acción se alinean con nuestra misión. Cuando nos empoderamos, nos convertimos en guerreros y nos abrimos a la magia de la vida. Recuerda que atraes lo que eres y que todo lo que experimentas lo creas antes en el nivel etérico. La mente selecciona los deseos, los prioriza y les da una coherencia interna. Sin embargo, es el sentimiento el que determina la eficacia del proceso. La distorsión entre lo que estamos viviendo y lo que deseamos vivir hace que nuestra experiencia futura no siempre se corresponda con aquello que hemos imaginado. Como dice la escritora norteamericana Esther Hicks, el motivo de no conseguir lo que deseamos es que nos mantenemos en un patrón vibratorio que no coincide con la vibración de nuestro deseo. Dicho de otra forma, a veces lo que vivimos es una situación previa a nuestra aspiración, pero necesaria para que nuestra frecuencia energética se afine. En este sentido, podríamos afirmar que nunca experimentamos nada que no nos corresponda por derecho. Resumen de enseñanzas. Mediante el recurso del visionario establecemos las condiciones favorables para que nuestros más profundos anhelos se realicen. Trabajar con el deseo es una de las prácticas espirituales más satisfactorias y divertidas.
En el proceso de creación de tu propia realidad, tienes que asegurarte de que las palabras que expresan tu deseo se corresponden con tus pensamientos. Por ejemplo, si aspiras a encontrar un trabajo, no digas deseo buscar trabajo, pues entonces te pasarás toda la vida buscándolo. Si quieres iniciar una relación íntima, no digas deseo una pareja, pues lo que te va a llegar no es una persona, sino dos. Es muy importante revisar esto de forma meticulosa, pues muchas veces creamos contradicciones. Cuando el pensamiento, la palabra y el sentimiento están alineados, se activa un proceso de creación. A partir de ese momento, la magia y la lógica dejan de excluirse mutuamente y la sincronicidad hace acto de presencia para mostrarnos las señales favorables y los obstáculos que pueden parecernos insalvables. En relación a los segundos, lo que debes considerar es que forman parte del proceso. Cuanto más intenso es nuestro deseo, más dificultades y desafíos aparecen por el camino. Como afirma el psicoanalista e investigador argentino José Luis Parise, estas trabas nos pueden hacer pensar que son demasiado poderosas, que no es nuestro momento, que no tenemos poder para sortearlas o que nuestro deseo es una fantasía irrealizable. En cualquier caso, lo importante es comprender que la única forma de salvarlas con éxito consiste en verlas como un espejo de nuestras propias resistencias. Normalmente estas resistencias se manifiestan cuando nos descubrimos diciendo que nuestro deseo es inviable, cuando nos conformamos con lo que otros dicen que es posible para nosotros, cuando estamos obsesionados con llenar el vacío que sentimos en forma de necesidad, o si creemos que el proceso ya no depende de nosotros. Sea como fuere, lo que tienes que hacer es mirar hacia adentro, observar el dolor interno que te refleja el obstáculo y liberarlo. Desde el momento en que disolvemos el miedo asociado a cualquier situación adversa, ésta deja de tener sentido y desaparece. Uno de los aspectos más interesantes del proceso de creación de una realidad propia es que el resultado supera siempre con creces nuestras expectativas iniciales. Obtenemos un gran logro y creamos una vida completamente nueva. La resistencia al cambio. Teresa, una joven de 27 años, acudió a uno de mis seminarios para descubrir la razón de su miedo al fracaso. Tenía un cuerpo fuerte y estilizado, el pelo largo y moreno y proyectaba la imagen de una mujer firme y segura de sí misma. Al segundo día me pidió salir al centro del grupo. En la sala había 17 personas formando un círculo. Se colocó en medio de todas ellas y yo permanecí a su lado para guiarla en el proceso. Le pedí que flexionara las rodillas y que se arraigara bien en la tierra. Más tarde, la invité a visualizar una situación cotidiana en la que el temor a fracasar estuviera presente. Cerró los ojos y después de respirar en profundidad, comenzó a sentir la cobardía en su cuerpo. Poco a poco la energía de alta vibración presente en la sala se fue abriendo camino hacia ella. Su respiración comenzó a agitarse, tensó la mandíbula, cerró los puños y empezó a temblar de pies a cabeza. Le pedí que se soltara, que se dejara llevar por la energía y que no se resistiera a la agitación de su cuerpo. Al cabo de unos minutos le pregunté por lo que estaba viviendo. Abrió los ojos, balbuceó algunas palabras inconexas y de repente, sin previo aviso, quebró el aire con un grito desgarrador. Las emociones que llevaba tanto tiempo reprimiendo se soltaron de golpe y rompió a llorar con desconsuelo. Al cabo de unos minutos se dejó caer al suelo completamente exhausta. Se replegó sobre sí misma y permaneció inmóvil y en silencio. Mientras el grupo la sostenía con amor, la invité a estirarse y a relajarse. Accedió. Se estiró con lentitud y ladeó ligeramente la cabeza. Al abrigo de una música suave, le confirmé los logros obtenidos y le susurré algunas palabras de aceptación y amor incondicional.
También le sugerí que respirase con calma y que se dejase llevar por el corazón, más allá del tiempo y del espacio. A medida que soltaba el control y permitía que su cuerpo gobernara el proceso, su conciencia se fue ampliando hasta iniciar un viaje por tierras foráneas para el ego, pero muy familiares para el alma. A los pocos minutos había aflojado los últimos restos de tensión y su rostro se había relajado por completo. Cuando abrió los ojos, irradiaba una luz muy hermosa. Me miró con dulzura y después de abrazarme me dijo: «He descubierto que soy una persona muy valiosa y que no le tengo miedo al fracaso, sino al éxito». Cuando te asomas al misterio de la creación y aceptas los problemas como partes integrantes de tu personalidad, desaparece la dualidad, o mejor dicho, la tendencia que tienes a moverte entre sus extremos. A partir de aquí, dejas de verte como una persona parcialmente válida. En esta comprensión magnífica, percibes con claridad que la parte positiva del ser contiene a la negativa y dejas de vivir enfrentado contigo mismo. No solo te aceptas completamente, sino que también te perdonas sin reservas. Para que la transformación personal se produzca, es necesario trascender a la individualidad. Desde el ego no se puede modificar nada de manera relevante, es decir, no puedes cambiar la forma en la que percibes la realidad o a ti mismo. Cuando te afanas por renovarte actuando exclusivamente desde la voluntad, lo que creas es una evocación. Este recuerdo será más o menos perdurable en función de la intensidad de la experiencia que hayas vivido, pero no producirá una alteración en la percepción. La mente, las emociones y el cuerpo son depositarios del cambio, pero éste siempre se produce en la dimensión del espíritu. En el ejemplo anterior, Teresa se abrió a su naturaleza amorosa y conectó con su divinidad interna. Nadie excepto ella misma sabe lo que ocurrió allí, pero lo cierto es que la percepción que traía sobre su persona sufrió una variación. Se dio cuenta de su verdadera grandeza y reconoció llena de gratitud que era un ser humano de enorme valía. Resumen de enseñanzas. Para cambiar la visión que tenemos del mundo y de nosotros mismos, debemos trascender al ego y abrirnos al espíritu. Cuando movemos la conciencia hacia el espíritu, se produce el fenómeno de la trascendencia. Traspasamos las fronteras del ego y conectamos con el nivel subatómico de la realidad. Al entrar en los dominios de lo no manifiesto, el cuerpo se acopla con los patrones geométricos que gobiernan el universo. Esta geometría sagrada ordena la experiencia de la salud y la creación de la vida. Una vez establecido el vínculo, el ADN empieza a sintetizar proteínas, es decir, pone en marcha la fábrica de la vida. Este proceso culmina con la creación de neuronas y conexiones sinápticas nuevas. Si estás decidido a elevar tu autoestima y sostienes la idea de ser alguien valioso, tu cerebro ajustará sus funciones y su estructura y se adaptará a tus deseos de transformación. Esto es un hecho científico. Por un lado, segregará neurotransmisores y hormonas asociados a la confianza, la fe o la seguridad. Por otro, las células de tu cuerpo modificarán los receptores que tienen en sus membranas y se harán permeables al nuevo cóctel químico que les estás proponiendo. Desde el momento en el que estas puertas se abren, la personalidad a la que aspiras comenzará a inscribirse en tu biología. El neurocientífico estadounidense Joe Dispenza ha medido los efectos de la conciencia sobre el organismo en miles de personas. Durante más de 12 años ha constatado con ayuda de la tecnología que la meditación mejora la actividad del lóbulo frontal del cerebro y modifica la estructura y las funciones del ADN. Muchas personas han podido cambiar sus vidas tras renovar completamente los pensamientos y las emociones que construían su personalidad. Entre los numerosos testimonios de los asistentes a sus talleres se pueden encontrar desde remisiones espontáneas de enfermedades hasta cambios radicales en áreas tan vitales como el trabajo, los viajes, la creatividad,
el amor o la espiritualidad. El doctor español Mario Alonso Puig es otro de los muchos científicos que afirman sin reservas que los pensamientos y los estados emocionales son los responsables de diseñar el cuerpo. En sus palabras, la ciencia de la epigenética ha demostrado que nuestros estados emocionales movilizan ciertas hormonas que interactúan con la membrana celular, tienen acceso al núcleo de la célula y provocan que algunos genes se expresen y que otros se queden dormidos. Este hecho es extraordinariamente importante, pues el cuerpo gobierna el 90% de la conducta. Entre otras cosas, significa que tu organismo es tu principal resistencia al cambio. Todo lo que piensas y todo lo que sientes está destinado a reforzar tu metabolismo celular. Las células están acostumbradas a una combinación química concreta, por tanto, siempre te piden que vivas aquello que ya conoces de antemano. Ellas no pueden discriminar si eso es positivo o negativo. Al cambiar los elementos químicos que nutren tu organismo, éste se resiente y te lo hace notar. Se resiste al cambio. Quizás padezcas temblores, mareos, dolores de cabeza, mal humor. Estas molestias son pasajeras. A la larga, el cuerpo terminará por aceptar lo que estás sugiriéndole y tú ya no necesitarás pensar o sentir aquello que deseas lograr. Dicho de otra forma, actuarás como si ya lo tuvieras. Para vencer esta oposición, tienes que activar el recurso del observador y dejar que tu cuerpo exprese su malestar. También puedes hablarle. Dile que has decidido hacer un cambio. No sabes qué forma adoptará en tu personalidad, pero sí que es positivo para él y que tu decisión es definitiva. Si eres perseverante, comprobarás el enorme poder de transformación que tienes. Lo mejor de todo es que cuando comienzas a funcionar con una nueva creencia, tu experiencia tiende a corresponderse con ella y más tarde o más temprano la confirma. Resumen de enseñanzas. Nuestra biología es nuestra principal resistencia al cambio. La segunda gran resistencia con la que te vas a encontrar es tu sistema de relaciones. Los pensamientos y los estados de ánimo no solo segregan las hormonas y los neurotransmisores que alimentan las células, también emiten ondas electromagnéticas. Estas ondas son lanzadas al espacio y llegan más o menos lejos en función de la frecuencia de su vibración. Las vibraciones altas se corresponden con pensamientos positivos y sentimientos amorosos y son de largo alcance. Con las vibraciones bajas pasa justamente lo contrario. Estas ondas se conectan con otras de igual frecuencia y definen tus relaciones a nivel energético. La pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿por qué se oponen los demás a que cambiemos? Las personas con las que nos relacionamos están habituadas a una frecuencia de vibración muy concreta. Si nosotros la modificamos, se sienten extrañadas. Una vez vino a verme una mujer con problemas de pareja y una autoestima muy baja. Cuando hablaba por teléfono con su novio, él siempre la saludaba con la siguiente frase: «¿Cómo estás, calamidad mía?». Ella estaba convencida de ser un desastre y su novio se lo recordaba continuamente. Cuando decidió ser una persona valiosa, lo primero que hizo fue pedirle que no usara esa frase. No obstante, éste se lo tomó a broma y no la hizo caso. Cuando te decides a cambiar de personalidad, tu sistema de relaciones se ve afectado. Imagínate que dejas de tragarte los enfados, las exigencias o las lamentaciones de tu mejor amigo, que en lugar de discutir y defender tu punto de vista a ultranza, optas por hacer preguntas o buscar el consenso, que abandonas la vieja costumbre de acompañar a tu marido o a tu mujer a todas partes e inicias tus propias aventuras, que abandonas el hábito de ver la televisión y decides hacer otra cosa, o que dejas de mediar en las discusiones que mantienen tu hijo adolescente y tu pareja. Todo el mundo se sentirá desconcertado, habrá desorden y más de uno sentirá la necesidad de que vuelvas a tus antiguas costumbres.
La resistencia de las personas con las que te relacionas puede llegar a ser muy intensa y a hacerte dudar de tu decisión de cambiar. No tengas ningún miedo. Cuando el vínculo afectivo con otra persona es sólido, la relación se desequilibra por un tiempo, pero finalmente se vuelve a ordenar. Lo que en principio produce inestabilidad termina por crear un nuevo contrato en la relación. Los viejos hábitos de dependencia y dominación se sustituyen por otros en los que priman la comprensión y el apoyo mutuo. Sin embargo, si el vínculo es débil, quizás seas rechazado y la relación se quiebre durante un tiempo o de manera definitiva. El resultado es que habrás dejado de intoxicarte y aunque te resulte doloroso romper con alguien a quien quieres, a la larga será más saludable. También puede suceder que las personas que te rodean acepten los cambios que te propones llevar a cabo. Si, por ejemplo, eres una persona arisca y comienzas a mostrarte amable, seguramente tu entorno se alegre. Lo mismo sucederá si siempre estás fantaseando y te decides a concentrar la energía y a crear algo estable, si dejas de quejarte y expresas tu satisfacción, si eres generoso, detallista. Todo el mundo desea ser feliz y vivir en armonía. Nuestra naturaleza básica es el amor, así que ante tu decisión de madurar es posible que tu ambiente reaccione de forma favorable. En este caso, celébralo y muéstrate agradecido. Por otro lado, a medida que tu nueva personalidad se haga más evidente, te vas a encontrar con otras personas que vibrarán en sintonía contigo. El caso es que a medida que soltamos lastre e incorporamos nuevos brillos, las relaciones se enriquecen y nos refuerzan en aquello que hemos decidido ser. Resumen de enseñanzas. Cuando decidimos modificar nuestra personalidad y perseguimos nuestros sueños hasta el final, las relaciones cambian, se fortalecen, se rompen o aparecen otras nuevas. El final de la lucha y la resignación. El universo se está transformando continuamente. No hay nada en él que permanezca inmutable o fijo. Todo se renueva, se reorganiza y se expande. El cambio es inevitable, por así decirlo. La cuestión es la siguiente. ¿Eres consciente de lo que te sucede? ¿Deseas hacer algo para que este proceso juegue a tu favor y en beneficio de otros seres? La vida es sencilla, pero requiere de tu atención y de una intención positiva. No te obsesiones con la idea de cambiar, pues eso te puede conducir a forzar las cosas. Los resultados llegan, pero son impredecibles. La forma que adopta un deseo cuando finalmente se materializa, la conducta que despliegas al incorporar una nueva virtud personal, las sensaciones físicas que experimentas, las personas con las que te encuentras, etc., son una consecuencia de lo que vivimos, pero lo que realmente importa es el proceso que nos conduce hasta su logro. Si una situación te incomoda y deseas que se modifique, lo primero que tienes que hacer es aceptarla. Si te empeñas en que no se manifieste, seguramente cobrará más fuerza. Si algo te hace sufrir o te duele, no luches contra ello. No sirve de nada. Tampoco intentes evitarlo, porque volverá a presentarse de otra forma y seguramente lo hará con más intensidad. A no ser que la situación esté poniendo en peligro tu integridad física, luchar con el objetivo de eliminar lo que para ti es indeseable resulta completamente estéril. De acuerdo con el viejo paradigma que hemos heredado de la Ilustración, eliminar el dolor equivale a luchar contra él y destruirlo. Esta creencia está tan arraigada que nos pasamos la vida peleando contra todo aquello que percibimos como perjudicial. Combatimos el cáncer, el paro, la corrupción, el cambio climático, el dopaje, la violencia de género, el acoso escolar, el terrorismo, la obesidad infantil. Pelear contra el mal para hacer el bien nos parece algo normal e incluso honorable. A gran escala hacemos la guerra para intentar preservar la paz. ¿Hay algo más paradójico que eso? La palabra lucha procede del latín lucta, que significa oponer una fuerte resistencia.
Para ponerte en contra de algo necesitas una intención negativa que te separe de tu oponente y te impulse a destruirlo. Siempre que intentas eliminar aquello que percibes como injusto, dañino o peligroso, lo que haces es proyectar tu propia negatividad. En primer lugar, haces un juicio de valor y etiquetas la situación como nociva. Luego, coges tu ira y la arrojas contra el enemigo. En ocasiones, ni siquiera te das cuenta de lo enfadado que estás y, por supuesto, te justificas con todo tipo de argumentos. Te comportas así porque no sabes o no quieres regular tu propio desasosiego. En lugar de observarlo y liberarlo, lo reprimes y lo enmascaras. Has situado tu atención en un futuro que imaginas mejor. Sin embargo, lejos de cambiar tú para construirlo desde la autorresponsabilidad, lo que haces es intentar destruir lo que te disgusta del entorno. Crees que eliminando lo negativo serás feliz, pero no te das cuenta de que en el fondo lo estás reforzando y te estás destruyendo a ti mismo. Ante una situación conflictiva tienes que poner tu atención en el presente. Observa la energía de rabia o de desconsuelo que se activa dentro de ti. Respira con calma, relaja la mente, acepta la situación sin resignarte y sostén el propósito de que las cosas mejoren. Quizás te ayude el hecho de pensar que todo sucede por alguna razón superior o que solo estás viendo el fotograma de una película mucho más amplia. De esta forma podrás actuar de manera equilibrada. En el Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados más importantes de la India, se dice: cierra los ojos, calma la respiración, concentra tu atención en el centro de tu conciencia. Así dominarás los sentidos, las emociones y la mente. Dejar de luchar es un verdadero regalo. El Maestro Jesús se refería a esto cuando decía: los mansos heredarán la tierra. No implica ser pasivo, sino reconocer que el problema que queremos resolver reside en primera instancia dentro de nosotros mismos. Solo podrás amar la oscuridad más extrema cuando la observes desde la neutralidad. Todo lo que hagas con la sangre hirviendo será un intento baldío y lo único que lograrás será reforzar aquello que pretendes destruir. También puedes ponerte la máscara de las causas nobles y emprender cruzadas gloriosas o actuar como si fueses de hielo y el dolor no fuera contigo. Seguirá siendo inútil. En el cosmos no existe la exclusión. El dolor o el mal no se pueden extirpar, tan solo se pueden transformar. Resumen de enseñanzas. Para cambiar una situación es necesario poner la atención en el momento presente y aceptarla. Resignarse o luchar contra aquello que queremos cambiar es del todo improductivo. Liberar las dificultades que se oponen al cambio y activar las líneas de tiempo por las que deseamos discurrir en el futuro son las claves de una vida saludable, divertida y equilibrada. Si solo te enfocas en los problemas, estos terminan por engullirte. Sería algo así como cavar un pozo sin fondo o remover la basura de un estercolero. Nunca llegarías al final y el olor sería cada vez más hediondo. Por otro lado, si solo te fijas en los deseos, corres el riesgo de estrellarte. ¿Por qué motivo? Cuanto más empeño pones, más te alejas de tu oscuridad y más te separas de ti mismo. Tener aspiraciones muy potentes estando rodeado de una enorme resistencia es peligroso. Es como conducir un coche y acelerar sin control por una carretera llena de piedras. Si no eliminas las piedras, la resistencia, la posibilidad de tener un accidente aumenta con la velocidad. En el universo todo lo que existe tiene un opuesto. La luz, por ejemplo, se opone a la oscuridad. Sin embargo, no podría existir sin ella. La luz y la oscuridad son aspectos complementarios de una misma realidad. El viaje que estás realizando a través de la dualidad es una travesía de integración. No puedes centrarte solo en uno de los dos polos.
La ley de la polaridad nos dice que lo más sensato es sanar nuestras heridas y al mismo tiempo fortalecer nuestros más profundos anhelos. En la tradición hindú se habla de liberar el karma, la misión personal de vida, y practicar el dharma, la misión colectiva. Cuando trabajamos en esta dirección, nos empoderamos y nos convertimos en alquimistas espirituales.